días, espero que estéis muy bien. Aquí vengo con un nuevo vídeo sobre mi sistema de planificación para 2026 y mis nuevos cuadernos. Así que si os interesa, pues quedaros por aquí. Comenzamos. Bueno, pues aquí estamos. Deciros que para el año 2026 voy a contar con otro sistema de planificación diferente al que he tenido los últimos 6 meses. Los últimos 6 meses mi sistema de planificación se basaba en 2 cuadernos de Traveler's Notebook. Utilizaba este cuaderno, que es el Traveler's Notebook Camel, y me compré 2 cuadernos para el tema de planificación. El primer cuaderno es este, que es vista mensual, que aquí podéis ver los calendarios mensuales, y aquí es donde me apunto pues cosas que sé con antelación y que todavía no tengo la vista semanal hecha, y entonces lo voy anotando en este cuadernillo de aquí. Y luego tenía otro cuaderno con la vista mensual, que es este de aquí. Este es el que, la verdad que ya lo tengo todo completado a falta de diciembre. Ahora mismo estamos en diciembre, a mediados de diciembre, entonces ya me quedan muy poquitas paginitas para acabarlo. Haré otro vídeo sobre este sistema de planificación que he seguido estos últimos 6 meses en Traveler's Notebook, pues para comentaros mis impresiones, qué es lo que me ha gustado, qué es lo que no me ha gustado, si es que ha habido algo que no me haya gustado, pero para ello haré otro vídeo. Este vídeo va a ser sobre el nuevo sistema de planificación. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué voy a cambiar? Pues voy a cambiar únicamente porque llegaron a mí unos cuadernos Moleskine que me regaló mi familia. Entonces, claro, yo, imaginaros, me encuentro con que me han regalado este cuadernito de aquí, este otro y estos 2 de aquí. ¿Qué es lo que hice? Pues realmente pensé en utilizarlos, porque aunque son de la marca Moleskine, yo nunca los he usado, pero claro, al regalármelos, pues sí o sí los quiero usar. Han sido un detallazo total. Uno de ellos es la agenda de 2026. Entonces fijaros que es una agenda totalmente fechada, donde en la parte de la izquierda tengo los días y en la parte de la derecha es libre. Es diferente al cuaderno de Traveler's Notebook porque la parte de la derecha para escribir tiene cuadraditos, que realmente a mí me gustan más que las líneas, pero bueno, son detalles mínimos que por un año no pasa nada, así que sí o sí, claro, esto lo tengo que utilizar porque es para este año. Entonces, ¿qué es lo que pensé? Pues eso, en cambiar mi sistema de planificación a estos cuadernos, y para ello, ¿qué es lo que hice? Pues me hice esta fundita de aquí, que es una funda de cuero hecha a mano, que la hice yo para poder llevar todos estos cuadernos conmigo. Realmente no los voy a llevar a ningún sitio porque yo teletrabajo en casa y la mayor parte de las cosas las hago en casa. Entonces este cuaderno va a estar aquí en casa, que como veis va a ser pesado y va a tener cuadernos, pero bueno, va a permanecer aquí encima de la mesa. Entonces eso, me hice esta fundita de cuero, que la verdad que me gustó mucho cómo quedó. Le puse todos estos detallitos, estas gomitas de aquí,
añadí estos charms, que si no habéis visto el vídeo, en el canal tenéis el vídeo de cómo hacer este tipo de fundas de cuero. Tenéis el vídeo con los materiales y plantillas por si tenéis interés en haceros el vuestro propio. Entonces me hice esta fundita y me compré estos insertos para acoplarlos también a la funda, para ir metiendo mis pegatinas y ir metiendo mis bloques de washi tapes, tal como he hecho anteriormente con Traveler's Notebook. Entonces, para el año que viene, ¿qué es lo que voy a usar? Pues voy a usar, para el año que viene voy a usar la agenda, que como os he dicho es esta verdecita de aquí. Voy a usar este otro cuaderno que os enseño. Este es de hoja punteada. Tengo este otro cuaderno que este es más finito y este es de hoja lisa. Y este de aquí es un cuaderno también gordito de hoja cuadrada, de cuadraditos. Entonces, para empezar, solamente voy a comenzar por la agenda, que es lo que más me corre prisa. Luego el resto de cuadernos iré viendo, porque en Traveler's Notebook todavía tengo los cuadernos a falta de completar, es decir, tengo el Reading Journal, que todavía me quedan unas páginas por completar, tengo el diario personal, que también me quedan unas páginas por completar, el Art Journal, es decir, esto lo voy a seguir utilizando hasta que termine con estos cuadernillos. ¿Veis? Aquí me quedan todas estas páginas del diario personal, del Reading Journal también me quedan todas estas paginitas. Entonces, esto lo voy a usar el próximo año hasta que lo termine. Del Junk Journal, que os enseñé también hace poquito en el canal, también me quedan algunas páginas. Entonces bueno, esto lo voy a seguir utilizando el año que viene. Y no solamente para acabar esos cuadernos, sino que lo voy a seguir utilizando para mis viajes, porque como ya sabéis y habéis visto en el canal, tengo muchos cuadernillos que he hecho tipo Travel Journal, porque cuando me voy, ya sea una escapada, un viaje largo, me lo suelo llevar conmigo y suelo hacer un cuaderno de Travel Journal. Así que esto lo voy a seguir utilizando. Y cuando ya acabe con estos cuadernillos, iré pensando en qué hago con estos. Este no sé si lo utilizaré de diario personal, porque el que estaba utilizando ahora era de hoja lisa, completamente blanca, y la verdad que para escribir me gusta más tener o punteado o cuadraditos, porque así no me tuerzo y no tengo que estar con la plantilla. Así que yo creo que este lo utilizaría para el diario personal, y este de aquí no sé si para luego más adelante para Reading Journal, para reflexiones, también para escribir un poco. Y este de aquí, que de este finito tengo otros dos cuadernos, dedicarlo a Junk Journal. Ay, no me había fijado, pero mirad, aquí tengo esta pestañita de aquí para meter cosas. No sé qué os parece, si os parece buena idea, decírmelo en comentarios o aconsejarme un poco cómo utilizaríais vosotras estos cuadernos, porque la verdad que ahora estoy un poco en duda. No sé qué es lo que voy a hacer. Y estoy en duda también porque no sé hasta qué punto voy a poder hacer las cosas que suelo hacer con los cuadernos de Travelers Company, porque el papel es muy diferente. Este papel, fijaros, a ver, tampoco es que sea excesivamente gordito, pero es un poquito más gordito que el de Moleskine. Entonces, en este cuaderno sí que puedo hacer perfectamente
collage. En este de aquí sí que puedo hacer perfectamente collage, pegar pegatinas y pegar, pues eso, cositas que yo quiero pegar, como comprobantes de compras y demás, washi tapes, etcétera. Pero en este de aquí dudo un poco de si voy a poder hacer ese tipo de cosas, porque el papel es realmente finito, es mucho más finito que el que tengo actualmente. Así que bueno, estoy dudando todavía, pero esto va a ser así, o sea, este va a ser mi sistema de planificación para el año que viene. Y a lo largo del año que viene pues os iré enseñando las cositas que vaya haciendo, tanto en la Traveler's Notebook como venía haciendo hasta ahora y en este tipo de cuadernos. Estos cuadernos, el tamaño es más o menos como el A6 de largo. Es igual que el cuaderno de Traveler's Company, pero de ancho es un poquito más ancho. A ver, voy a sacar un cuaderno para que lo veáis y podáis comprobarlo. Mirad, ¿veis que de largo son iguales? Pero de ancho es un poquito más anchito. Y yo por ahora la verdad que me había acostumbrado a este tamaño, porque me parece un tamaño perfecto para escribir, porque no es demasiado grande ni demasiado pequeño. Pero sí que es verdad que para meter tarjetas se quedan como muy a ras. Aunque caben bien, pero no sé, que si fueran un poquito más anchos estaría mucho mejor, se podrían incluir mucho mejor. Pero bueno, caben bien, es decir, en los cuadernos de Traveler's Company caben bien. Pero aquí yo creo que van a quedar mucho mejor las postales y las tarjetas. Mi preocupación con este nuevo sistema, sobre todo el hecho de tener una agenda ya que esté numerada, es que no va a ser tan flexible como el sistema de planificación que yo llevaba hasta ahora. El cuaderno que había cogido para de Traveler's Company son cuadernos que no vienen fechados. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en agosto, que estuve una semana o dos de vacaciones sin trabajar, pues fueron semanas que yo realmente no escribí nada. Es decir, son semanas que no hice nada en mi sistema de planificación. Y no pasaba nada, porque al no estar fechado, luego continuaba cuando comencé a trabajar. Pero esto te permite que tu cuaderno esté completamente relleno, que no haya espacios vacíos y demás cosa que a mí no me gusta. A mí no me gusta ver una agenda que tengas un mes vacío, que en fin, hay veces que te pasa y no hay más remedio y así se queda, no pasa nada. Pero el hecho de tenerlo sin fechar te permite eso, te permite mucha mayor flexibilidad para todo. Y lo que me pesa de esta agenda es que sí que viene fechada. Entonces, bueno, habrá semanas que si no trabajo o no hago absolutamente nada esa semana, quizás lo que haga sea un collage y poco más para no ver la página en blanco. No sé si a vosotras os pasa también, no sé en vuestro caso qué es lo que os gusta más, si os gustan las agendas fechadas o las agendas sin fechar. Decírmelo en comentarios porque me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema. Se me olvidó deciros que ya hice en esta agenda un pen test para ver pues cómo funcionan un poco los rotuladores o marcadores que utilizo habitualmente en mi sistema de planificación.
en mi agenda actual. Y bueno, como veis, no llega a traspasar, porque la verdad que no llega a traspasar, pero sí que se ve la imagen detrás, se ve como la huellita. Hay rotuladores que directamente traspasan un poquito y yo no los utilizaría, la verdad, porque yo con esto soy un poco tiquismiquis. No me gusta que traspase. No sé vosotras qué es lo que pensáis, si también os pasa. Sé que hay agendas como la agenda Hobonichi que también tiene un papel muy fino, ¿verdad? Y hay rotuladores o hay determinadas plumas que no las soportan muy bien, que no las aguantan muy bien. Entonces, bueno, contarme un poquito. A ver, ya pregunté en algún vídeo anterior que me dieras consejos sobre rotuladores para usar con este tipo de papel y ya me han dado algún consejo de otro, así que ya tengo varios bolígrafos de gel que pintan pequeñito, porque a mí me gustan los bolígrafos de gel que pintan muy finito, como este de aquí, que es el Uniball Cento, de 0,38 milímetros. Este me gustó muchísimo, así que yo creo que utilizaré este bolígrafo para pintar. Y luego aquí hice la prueba de la pluma que uso, que es la Mahon, pero que tiene una puntita muy extra fina. Y la verdad que esta no traspasa tampoco, así que también la seguiré utilizando. Menos mal, porque la verdad que a mí me gusta mucho pintar o sea, escribir con pluma. Es una de las cosas que más me gusta. Lo que sí me molesta un poco es que por lo menos esta pluma que uso yo, que claro, es una imitación de la Pilot Capless, entonces no debe de funcionar igual. Se me seca mucho, de un día para otro ya tengo que estar mojando la puntita para que vuelva a pintar bien. Y es algo que me molesta mucho, porque por ese motivo no me la puedo llevar por ahí, porque en el momento en el que me gustaría escribir ya no pinta, entonces tengo que buscar algún sitio donde mojar la puntita, y por ese motivo necesitaba información sobre otro tipo de bolígrafos que pintasen así de fino para podérmelo llevar a cualquier sitio. Así que ya tengo mi listadito de todas esas opciones que me habéis dado, así que genial. Y otra cosa de esta agenda que no me gusta, aparte de las líneas, porque la parte de la izquierda sí que me gusta porque se parece mucho a los cuadernos de Travelers Company, otra cosa que no me gusta es la vista mensual que tiene. Es una vista mensual que es muy pequeña, porque hay un mes por cada página. Entonces los cuadraditos con los que cuento para ir anotando las cosas me parece que son pequeñitos. No sé qué os parece a vosotras, pero a mí me parece que es pequeño. La vista que tiene el cuaderno de la vista semanal que utilizo de Travelers Company, fijaros, es todo un mes, o sea, hay 2 páginas para todo un mes. Entonces contamos con un cuadradito bastante grande para apuntar las cosas, ¿veis? Pero aquí no. Entonces esto es una de las cosas que no me gusta de esta agenda, aparte de eso y aparte del papel. Pero bueno, parece que yo estoy aquí criticando una marca que es Moleskine, y hay gente que adora este tipo de cuadernos, pero claro, yo pienso que la gente que le gusta este tipo de cuadernos es porque los usa solamente para escribir con un bolígrafo y poco más. Pero para hacer lo que hago yo, que aparte de escribir decoro y me gusta pegar pegatinas, me gusta pegar washi tapes y cosas así,
no estoy muy segura de que vaya a funcionar muy bien, pero bueno, eso lo iremos viendo en próximos vídeos. Y bueno, creo que voy a dejar por aquí ya el vídeo. Esto era todo lo que os quería enseñar. Ya el año que viene comenzaréis a ver pues cómo le doy vida a este tipo de cuadernos. Comenzaré a rellenar todos estos bolsillitos con pegatinas, con washi tapes y verás y demás cositas. Así que nada, os aconsejo que os suscribáis al canal y os quedéis por aquí si queréis empezar a ver pues cómo decoro todos estos cuadernos que tengo por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por acompañarme y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!